Muy buenos días a todos los que se encuentran conectados. Agradecemos su puntualidad para iniciar este webinar de universidades corporativas, cómo acelerar el aprendizaje permanente orientado a impactar el resultado de las organizaciones. El día de hoy nos acompaña Domingo Bernier. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el chat o en el panel de preguntas y respuestas y estas serán resueltas al final de la sesión. Agradecemos también puedan diligenciar el formulario de asistencia que estaré dejando en el chat en el transcurso del webinar. Para que conozcan un poco más de Domingo y su trayectoria, les voy a contar. Domingo Bernier es consultor estratégico de Bureau Veritas con más de 25 años de experiencia en Learning Experience y Knowledge Management. Es un creador de experiencias de aprendizaje en computer, web y mobile-based training en empresas de Colombia y el mundo para el sector aeronáutico, retail, bancario, construcción, salud, entre otros, entendiendo el aprendizaje soportado en tecnología como una estrategia para impactar los resultados de las empresas. Bueno, y sin más, oficialmente vamos a dar inicio a nuestro webinar. Domingo, bienvenido. El espacio es tuyo para que inicies. Bueno, gracias por la oportunidad a cada uno de ustedes de darme este espacio para poder compartir la curva de experiencia que me permite volver a recorrer el camino andado y poder aprender de este momento también. Vamos a- a hablar un tema que es muy importante y que está muy plasmado en este mensaje que estoy poniendo aquí de inicio, y es el tema de cómo generar experiencias de aprendizaje que sean capaces de impactar los resultados de las personas y de las organizaciones. Eh, Esto pasa por un tema de que todo tiene que ser medido, porque lo que no se puede medir no se puede gestionar, como dice Peter Drucker, y ese es el propósito de este concepto de universidades corporativas orientadas al resultado. Un tema muy importante es por qué la orientación al resultado debe ser la base de una experiencia de aprendizaje permanente. Y aquí aparece la palabra aprendizaje permanente, porque principiamos a romper paradigmas. El aprendizaje ya se vuelve algo que tiene que ser sistemático en la dinámica del negocio. Eh, y eso es el objetivo principal que queremos plantear. Lo más importante de todo esto es, la razón es vincular el aprendizaje con la estrategia organizacional. O sea, tiene que tener un propósito claro. El aprendizaje tiene que estar orientado al resultado y no puede ser visto en la organización como el famoso concepto de gasto hormiga. Por lo tanto, tiene que tener un impacto medible. Se puede demostrar el impacto en los indicadores de la organización. Hay que crear y fomentar una cultura de responsabilidad. La gente tiene que tener claro el compromiso con el impacto. Las personas deben entender y comprender que el aprendizaje no es el fin, sino que el aprendizaje es el medio para generar ese impacto en los resultados. El concepto de alinear los esfuerzos de aprendizaje con las necesidades es en función de un enfoque específico. Los programas que se diseñen en las instituciones tienen que estar orientados al resultado, abordando desafíos puntuales de cada área. Tienen que ser temas que sean muy flexibles, tienen que ser temas que generen esa evidencia de éxito y mejora continua con resultados totalmente medibles. Eh, Promover la motivación. La gente tiene que estar motivada por aprender y por compartir conocimiento. Y finalmente, la clave de todo esto es el tema de permitir una competitividad a nivel empresarial que sea determinante. Un ejemplo claro para principiar a tomar referencias. Si yo tengo en la organización un equipo comercial eh, y se implementan experiencias de aprendizaje, mire que aquí todo tiene que estar enfocado a un indicador. El mensaje que queremos dejar es que las experiencias de aprendizaje permanente tienen que nacer de un indicador específico.
En el momento en que eso tiene ese alineamiento, pues estamos apuntándole a generar impacto en el resultado. La gran tendencia que se apunta en el 2025 es a ver el aprendizaje como una oportunidad para crear escenarios virtuales dinámicos con un solo propósito. Tenemos que principiar a ser diferente, a propiciar en los diferentes actores del ecosistema de la organización un acompañamiento con conocimiento. Y cuando hablo del ecosistema, ya es que no solamente tenemos que hablar de experiencias de aprendizaje al interior de la organización. Tenemos que principiar a pensar en experiencias de aprendizaje en términos de cómo llegar a fidelizar a los clientes de la organización. Y aquí es muy importante principiar a ver el espectro de una manera mucho más amplia en función siempre de impactar esos KPIs que hemos estado referenciando. Entonces, hay que acelerar porque hemos estado teniendo experiencias en las organizaciones y la invitación que estamos poniendo en consideración es el tema de la aceleración del aprendizaje para impactar los resultados. Esa aceleración se trata de un modelo que queremos plantear, no de una metodología que hay que seguir paso a paso. Y estos aceleradores que queremos poner en consideración son experiencias prácticas que hemos desarrollado a lo largo de la curva de aprendizaje que hemos tenido y que la queremos plantear en estos 5 aceleradores. El primer acelerador es el impacto en los OKRs y KPIs. Todo lo que tenemos que hacer tiene que estar alineado con esta primera capa superior que vamos a plantear acá. El segundo acelerador es todo lo que tiene que ver con esa aceleración en términos del alineamiento del upskilling, el reskilling y el desarrollo de competencias específicamente orientadas a ese impacto. El tercer acelerador, y es un tema muy importante, es la generación de interés por aprender y compartir conocimiento. Venimos de unos eh, episodios de aprendizaje que vienen de la data, desde cuando Gutenberg inventó la imprenta, y son modelos de aprendizaje basados en experiencias y en modelos expositivos, donde lo que se evalúa son la memoria mecánica de una persona frente a un contenido que le estamos ofreciendo. Lo que tenemos que generar interés por aprender, pero por aprender y por compartir conocimiento. Por lo tanto, los modelos pasan de ser modelos expositivos a ser modelos interactivos. Porque aquí esto es el tema donde siento o hemos vivido experiencias que verdaderamente generan ese alineamiento con el resultado. El acelerador tecnológico, porque evidentemente tiene que pasar por tecnología de punta y esa tecnología de punta, como ustedes lo están viendo, es subyacente. Lo más importante es el alineamiento, lo más importante es la generación de interés. Y el tema tecnológico se convierte en un elemento que es un vehículo para poder propiciar ese impacto que estamos esperando. La tecnología no puede ser protagonista. Estamos en este momento con el boom de la inteligencia artificial, con todos los elementos que tienen que ver con inteligencia artificial que yo estoy identificando como un elemento que se llama la paranoia. La paranoia, porque ahora no podemos pensar que todo lo vamos a resolver con inteligencia artificial. Tenemos que pensar siempre que hay cadenas de valor real en las organizaciones que se tienen que sincronizar con cadenas de valor virtual. Entonces, ese tema de tecnología depende mucho también de a quién yo me le voy a acercar. Si yo voy a trabajar con vendedores que están en la calle, yo no voy a principiar a mandarle mensajes de información a través de accesos a la web. Tengo que utilizar tecnología que él tenga posibilidad de tener a la mano. Finalmente hay un acelerador que hemos descubierto que tiene todo el sentido y es el acelerador del acompañamiento. El acompañamiento permanente es determinante.
Nosotros tenemos que identificar, y para eso la tecnología, Machine Learning, Deep Learning, nos va a permitir identificar los perfiles de aprendizaje que tiene cada persona para principiar a hacer acompañamientos de tipo permanente. Es muy importante usar la tecnología, pero para identificar tendencias, para identificar cómo acompaño yo a la gente, de acuerdo a sus estilos. Y un tema muy importante en este tema del acompañamiento tiene que ver con algo que es fundamental. A nosotros no nos enseñaron a aprender virtualmente. Venimos de procesos de formación que se han traducido al tema de la tecnología, pero no se han acompañado de lo más importante que es ese perfume que tiene que ver con el tema de cómo yo invito, seduzco a la gente a aprender. En el mundo presencial teníamos alguien que veía nuestro proceso y nos acompañaba. En el mundo virtual nos estamos limitando a mandar una clave, a mandar un acceso y a hacerle acompañamiento si la persona no ha cumplido con el evento de la certificación. Eso tiene que cambiar. La tecnología nos va a propiciar escenarios de endomarketing. ¿Cómo vamos a acompañar permanentemente a las personas para dar garantía de que esa persona se siente interesada por participar en el proceso de aprendizaje? Entonces, este modelo que le estamos planteando, a partir de estos aceleradores, lo vamos a desarrollar rápidamente porque aquí tenemos el primero. El primero nos dice, ok, nosotros nos tenemos que enfocar eh, en lo que realmente está pasando. Los analistas están diciendo que estamos frente a eh, procesos que nos están invitando a pensar en riesgos de incluso recesión. Por lo tanto, las organizaciones tienen que estar invitadas a prepararse para el cambio, porque están llegando a niveles de transformación digital, porque tenemos cambios en las expectativas de los clientes, porque estamos enfrentando niveles de interés alrededor de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Por lo tanto, las organizaciones tienen que orientar el resultado hacia impactar indicadores. Y quiero ser monotemático en el tema de que todo este proceso tiene que estar relacionado directamente con el impacto en el resultado que yo quiero ofrecer en la organización. Tengo que tener un tema de cómo hacer ágil el aprendizaje. Eso es parte de esa creación de esa cultura que queremos generar. Tenemos que ser dinámicos en ese proceso. La cultura tiene que tener claro esa posibilidad de crear experiencias de aprendizaje que permitieran a la organización retener el conocimiento. Uno de los factores que estamos teniendo en las empresas es la rotación de la gente. La rotación de la gente significa la rotación del conocimiento también, sobre todo de ese conocimiento informal. Entonces, las organizaciones tienen que crear una cultura que permita que retengamos el conocimiento informal. De eso se trata ese concepto de experiencias de aprendizaje permanente. Tenemos que pensar en que como cultura tenemos que acompañar a mejorar la calidad de vida y acompañar a las familias de los empleados de las organizaciones, porque eso es parte de la generación de interés. Tenemos que mejorar el servicio permanente al cliente, porque ahí es donde está la clave de este proceso que estamos planteando. El aprendizaje en sí, y aquí quiero compartir ustedes esta cita de Roger Chan, que a mí en lo personal me ha marcado hace unos 18 años. eh, Accidentalmente la encontré en una entrevista en la cadena SER de España. Lo escuché y me sedujo. Me sedujo porque estaba viviendo una experiencia y no entendía por qué los resultados no se estaban dando. Me marcó tanto que la convertí como en el mantra. Es que el aprendizaje se da cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Y esto tiene toda una profundidad. Esto tiene la profundidad que significa tengo que generar interés en la gente por aprender. Eh, y la quiero enmarcar y la quiero referenciar porque tiene todo el sentido y toda la profundidad. Un tema muy importante es el ambiente colaborativo innovador que debemos usar.
Y siendo conscientes con el tema de generar interés, tenemos que principiar a enseñar de maneras diferentes. La gente tiene que aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier tipo de dispositivo, con cualquier tipo de recurso. Aquí estoy mostrando unas imágenes de temas que tienen que ver con simuladores, con juegos serios, el concepto de Serious Learning Game. La gente aprende jugando a través de un proceso interactivo. La gente va a tener la posibilidad de demostrar evidencias de que sí aprendió un concepto que le transmití, pero lo tengo que relacionar. Es un tema muy importante cuando hablo de con cualquier tipo de recurso, y aquí aparece subyacentemente todo lo que hemos hablado en el tema de tecnología, porque la tecnología es justamente para poderla capitalizar. Esto que ustedes están viendo acá es una utilización de la producción a través de herramientas de inteligencia artificial. Esto es un avatar que está cumpliendo con un objetivo de transmitir un mensaje que se quiere generar. Entonces los recursos son determinantes. Pero yo voy a hacer mucho énfasis en el último, que es poder aprender de cualquier persona. Nosotros venimos del mundo del e-learning. Y déjeme decirle que el e-learning es un tema eh, que es la herencia, donde aprendimos de un modelo tradicional, unas plataformas donde suben unos contenidos y uno hace una evaluación de memoria mecánica. Ahora vamos a hablar de e-learning, y es el concepto de la ubicuidad. Y el concepto de la ubicuidad tiene que ver mucho con estos aspectos que están relacionados de aprender de cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo y con cualquier tipo de recurso. Y ojo con ese marco que voy a referenciar, porque esto también está asociado a algo que es muy importante, los niveles de atención de las personas. Las personas ya aprenden la tendencia, sobre todo cuando entramos en el mundo del web 2.0, y no vamos a hablar del web 3.0, sino del 2, que fue cuando apareció las redes sociales. Miren que cuando aparecen las redes sociales aparece una nueva forma de relacionarse, de comunicarse. Y entonces uno de los eventos más significativos fue que se aplanó la curva de atención de las personas en los procesos. Entonces no podemos seguir insistiendo en darle contenidos y conocimientos a la gente enmarcados en un modelo expositivo. ¿Por qué? Porque la gente ya no, los niveles de atención ya no, ya se han reducido significativamente. Los niveles de atención están marcados por máximo 5 o 7 minutos. Entonces aparece una figura que se llama el microcontenido, acompañado de la microcredencial. Esos dos elementos de microcontenido y microcredencial se vuelven significativos en este propósito que tiene que ver con la generación de interés. Y esa es la clave. ¿Cómo generar interés? A partir de ahí, pues aparece ya, sí, incuestionablemente, unos procesos de aprendizaje permanente, donde el tema pasa por aprender continuamente, nunca dejar de aprender. Entonces, ese indicador que tenemos que mover, lo vamos a mover con tanto conocimiento en el tiempo hasta que logremos generar impacto. Y ojo aquí con algo que es bien significativo con lo que voy a decir. En el mundo tradicional veníamos de evaluar memorias mecánicas. Yo le entregaba un conocimiento a alguien y esa persona se evaluaba con ese conocimiento. Y concluíamos con que sabía. En la organización, lo que interesa es el impacto. Por lo tanto, lo que me interesa es la evidencia de que esa persona aplicó ese conocimiento. Hemos tenido experiencias que dictan cómo una persona es capaz de demostrar que en un punto de venta logró poner más referencias porque aprendió a cómo hacerlo, y demuestra cómo incrementa las ventas en ese punto de venta con esa experiencia. Y esa experiencia se comparte y otros vendedores aprenden de esa experiencia, concepto de un learning.
Entonces es muy importante enfocarnos hacia ese concepto del aprendizaje permanente. La tecnología, como les decía, es un elemento totalmente subyacente, un elemento donde las plataformas pueden jugar factores fundamentales. La tecnología es un medio y así es como se tiene que ver. Los discursos y las propuestas de valor no deben girar alrededor del concepto tecnológico, deben siempre girar alrededor del tema que tiene que ver con el impacto en el resultado. Voy a cerrar este esquema del modelo con algo que me parece muy importante y es el tema que para mí yo lo llamo el, el punto más seductor de la estrategia y es el tema que tiene que ver con el proceso del acompañamiento. El acompañamiento es un tema que se soporta mucho en herramientas de última generación. Antes vivía experiencias eh, que me llamaban mucho la atención. O sea, tenía uno que entrar a extractar información de las bases de datos para hacer informes y poder generar procesos de análisis y de acompañamiento. Todas estas herramientas de automatización que estamos viviendo con la incorporación de la inteligencia artificial, pues van a ayudar a que tengamos mesas de servicio mucho más efectivas. Lograr tener gemelos digitales que permitan hacer acompañamiento a las personas para tomar decisiones y resolver problemas en tiempo real. Entonces, un poco el tema que le queremos compartir. En Buró tenemos la experiencia para acompañarlos con el conocimiento, eh, porque lo hemos vivido, porque lo estamos aprendiendo, porque tenemos el respaldo incuestionable de una experiencia y una capacidad mundial para diseñar experiencias a la medida. Y ojo con esto que es muy importante. Procesos totalmente personalizados. Cuando hablo de personalizados, hablo de romper paradigmas. Ya no es dar el curso de servicio al cliente. No, es dar el curso y el conocimiento de servicio al cliente que impacta la realidad de mi negocio. Entonces las experiencias tienen que ser a la medida. Tenemos capacidad de tecnología intuitiva y escalable, capacidad para soportar técnicamente y actualización constante de todo lo que estamos desarrollando. Cuando digo actualización constante tecnológica, tiene que ver con toda la incorporación de todos estos elementos tecnológicos de punta, pero sin que eso sea el protagonista. Y finalmente, pues la alta capacidad de innovación que como organización tenemos alrededor de todos estos elementos. Este era como el ejercicio de compartir estas reflexiones. Queremos aquí entonces en este punto apoyarnos en el tema de llevar a la reflexión y a la discusión que sea lo más importante de este momento que estamos viviendo eh, para poder dar líneas en la experiencia que hemos tenido y en el acompañamiento que le podamos ofrecer. Bueno, perfecto, Domingo. Muchas gracias por toda la información. Vamos a pasar al momento de responder las preguntas y respuestas que nos han dejado, bueno, en el chat. Adicionalmente, quiero recomendarles, por favor, las personas que aún no se han diligenciado su asistencia, la puedan diligenciar en el link que está en el chat. Domingo, bueno, una de las preguntas que nos dejan es, ¿cómo puedo evidenciar que la estrategia de universidades corporativas está impactando el resultado? Interesante pregunta, porque esa es un poco como la reflexión de punta. El impacto tiene que estar demostrado en evidencias puntuales. Yo tengo un indicador, el indicador me despliega cuál es el enfoque de conocimiento que tengo que dar para impactar ese resultado. Pero la forma como lo evidencio es a partir de entregar datos concretos de cómo yo hice una acción a partir de ese conocimiento que fue capaz de impactar. Y aquí es donde aparece la cadena del aprendizaje permanente. Cuando yo doy esa evidencia, hay un punto muy importante que asocio y tiene que ver con la generación de interés. La gente gana puntos por compartir conocimiento. Entonces,
Cuando yo comparto un conocimiento, pues voy a ganar unos puntos, lo que más me genera interés por compartir, no solamente por aprender, pero al mismo tiempo estoy desplegando esa experiencia en el resto de mis compañeros. Pero tiene que tener un dato y hecho evidente con el cual yo demuestro cómo cambié un estado a un estado B. Vendía tanto en esta tienda, hacía tanto en tanto tiempo, que lo cambié y mejoré o el tiempo o mejoré el resultado de una u otra manera. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta y nos dicen, usted habla del interés por aprender y compartir conocimiento. ¿Cómo logramos que nuestros empleados logren esto? Es una pregunta muy interesante porque vamos a echarnos un poquito como en la historia de este proceso. Eh, Creamos una experiencia de aprendizaje que tenga la forma, cuando hablo de interés, de que la gente rompa el paradigma de simplemente recibir por compartir. Y entonces en esa línea aparecen estrategias. Estrategias, por ejemplo, el tema del engagement. Yo gano unos puntos que puedo redimir. ¿Por qué voy a redimir? Por algo que a mí me interese. Vamos a poner un ejemplo que estamos viviendo. Yo como padre de familia estoy sintiendo que a mi hijo le están haciendo bullying en el colegio y ahora hay un gran problema de salud mental. Yo puedo tener la posibilidad con mis puntos de redimir acceso a un acompañamiento y a unos microcontenidos que a mí, en mi familia, me ayuden a entender cómo manejar de una manera preventiva el tema que está viviendo mi hijo. Pero también puedo tener muchos intereses y un interés puede ser acumulo puntos para redimirlos en algo que me interese, algo de tipo personal. Ir a un restaurante, porque hace parte del programa de reconocimiento que la empresa me da, que puede ser tiempo, que puede ser cambio de turnos o que puede ser dinero, porque siempre tiene que estar en función de los intereses. Entonces, como la experiencia es personalizada, el reconocimiento y el interés también tiene que ser personalizado. Perfecto. Bueno, tenemos otra más que es cómo lograr que los empleados o los colaboradores se comprometan con una estrategia de aprendizaje orientada al resultado. Va muy en línea con la respuesta anterior. O sea, todo tiene que ser con el interés y ahí hay un concepto muy importante. Primero tengo que identificarlo. Así como identifico OKRs y KPIs para establecer la estrategia, pues tengo que identificar lo que llaman el Learning Personal Profile, el perfil personal de aprendizaje de cada persona, sus intereses. Y tengo que modelar todo hacia eso. Y yo como organización tengo que propiciar un abanico de opciones para poder reconocer ese compromiso y ese interés de la persona. Porque aquí vamos a pasar de un escenario de aprendizaje pasivo, que ¿se acuerdan cuando hablaba del famoso concepto al principio de el aprendizaje visto como gasto hormiga? Donde yo simplemente recibo, me certifico y alguien da estadísticas de cuánta gente se certificó. Ahora las estadísticas es cuánta gente impactó el resultado. Entonces yo tengo que principiar a generar estrategias que sean capaces de mover ese interés. Como decía Roger Sang, el interés tiene que ser la base de todo ese impacto en el resultado que tengo que generar. Entonces yo como organización tengo que encontrarme ante la oportunidad de principiar a ser creativo e innovador en la forma como despierto el interés de la gente por compartir conocimiento. Además, porque mire el fenómeno que tiene que ver esto cuando hablo de retención de conocimiento. Tengo retención de conocimiento informal, lo cual me va a permitir que independiente de la realidad de la rotación de la gente en la organización, yo conserve. Pongo un ejemplo práctico. Si se va un vendedor de la compañía que estaba atendiendo una ruta X, atendiendo vendedores en una ruta, el vendedor nuevo que llega va a conocer toda la experiencia que ese vendedor había dejado alrededor del relacionamiento con esos clientes, lo cual me va a acortar significativamente un KPI que es el Store Door Value, el cuánto era lo que se vendía en esa tienda. Si yo no tengo esa facilidad de generar eso,
pues voy a perder mayor tiempo en alcanzar el objetivo de ese indicador que estamos pues, esperando impactar. Perfecto. Tenemos otra más que nos dicen, ¿para qué tamaño de empresas o tipo de empresas es más atractivo tener un vínculo con la Universidad Corporativa de Bureau Veritas? Para todo tamaño de empresa, para todo tamaño de empresa, porque una de las cosas que me parece bien importante poner en consideración es que aquí lo que importa es el resultado. Y el resultado corre por el resultado de una pyme. Todas tienen que tener un gran objetivo y el único objetivo es ese sostenimiento, esa capacidad de prepararse y fortalecer capacidades para enfrentar la dinámica del cambio. Esto no es solamente para empresas grandes, esto es para una propuesta de valor de que cada compañía puede decir, yo me alineo con una universidad corporativa. En este caso, Buró está creando una oportunidad de plantearle a la empresa grande, pero también a la empresa mediana, a la pyme, la posibilidad de tener acceso a ese conocimiento que le ayude a desarrollar y potenciar su empresa. Listo, perfecto, Domingo. Y una última pregunta que es, ¿cómo la tecnología se puede aprovechar para las estrategias de aprendizaje? La tecnología es clave. Eh, Estamos en un mundo que se dinamizó tecnológicamente, que el cambio nos lo está apalancando la tecnología. eh, el hecho, como les comentaba, de aprender en el teléfono mientras estoy en mi proceso de trabajo o en mi proceso de camino al trabajo. El hecho de aprender con tecnología, aprender a partir de una simulación. El hecho de aprender con recursos tecnológicos de punta, pues hacen parte de. Lo importante que quiero dejar recalcado es la importancia de qué es lo que quiero conseguir. El medio depende del estilo de la persona. Nosotros tuvimos una experiencia donde llegamos a una organización eh, donde la gente no sabía ni leer ni escribir en su gran mayoría. Entonces la tecnología sirve para llegarle, pero todo el mundo tenía teléfono. Y entonces teníamos que saber cómo le íbamos a llegar de acuerdo a ese estilo y a ese perfil de personas. Lo importante es la generación de interés. Entonces la tecnología, como se nos he venido diciendo, es subyacente. Hoy estamos hablando de todos estos temas que están evolucionando. Por eso por allá hablaba yo del tema de la paranoia, porque es que ahora todo lo queremos resolver con inteligencia artificial, pero el tema no necesariamente pasa por eso. El tema pasa es por saber yo exactamente cómo sincronizo esa velocidad que trae la tecnología con la precisión que es el impacto en el resultado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Domingo, muchas gracias por compartir todos tus valiosos conocimientos con nosotros. Y a las personas que se encuentran en este momento, muchas gracias por asistir, por participar y por su tiempo. Agradecemos puedan llenar la encuesta de satisfacción que va a aparecer una vez finalizado el webinar. Muchas gracias a todos. El libro de día.